bastante cercano a él y también es cercano a nosotros porque es parte de Pauta, nuestro columnista los días jueves, ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, a quien le agradezco enormemente el gesto de querer respondernos, de permitirnos unos minutos, entendiendo que él está de vacaciones y él va, entiendo, Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días, va a participar de esta ceremonia íntima que van a tener allí en el Lago Ranco. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gerardo Gómez le saluda. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal? Buenos días a los que nos están escuchando temprano en la mañana, hoy día jueves. Sí, es temprano y asumo usted ya va en traslado o se va a trasladar pronto a Bahía Coique, donde va a ser esta ceremonia, ¿no? La Sí, primera piedra. sí, en un principio iba a ir a Bahía Coique, pero después yo estoy aquí en la zona de Pucón Ya, y se organizó una ceremonia religiosa hoy día a las 8 de la noche, acá en Pucón. Entonces preferí estar aquí en con la esa otra. gente que conocieron al presidente acá. Hay mucha gente que le tiene gran admiración, así que me pareció más lógico compartir con ellos hoy día en la tarde en esta ceremonia. Oiga, Rodrigo, ¿dónde estaba y cómo se enteró de este accidente hace exactamente un año? Bueno, estaba aquí también en Pucón, exactamente de vacaciones, con mi familia, y me enteré de una llamada nefasta, como digo yo, esa llamada que uno nunca quiere recibir. Mm. Me avisó directamente Andrea Valladares, la secretaria general de Renovación, una amiga también del presidente, que se había informado recién por una de las personas que estaba muy cercana ahí, y me comunicó de esa mala noticia. Bueno, y después a los pocos minutos ya empezó a correr la noticia por todos lados, pero fue personal, telefónicamente por Andrea, la persona que me informó de la gravedad del accidente, y ya la noticia se sabía que había eso. Le quiero preguntar primero de lo más personal y luego quizás de lo más político. De lo más personal, ¿cómo recuerda la figura de Sebastián Piñera y algún hecho, probablemente algún hito o alguna anécdota que nos pueda recordar de ese tú a tú? Porque tampoco era fácil, entiendo, trabajar con él. Era bastante exigente y un ritmo que pocos le podían llevar. A ver, Gerardo, yo colaboré con él durante 3 años, estuve de subsecretario del Interior, los primeros 4 años de su gobierno y los 2 años primeros del segundo gobierno. Ujú. Así que creo, a ver, en el día a día he colaborado bastante con él y conocerlo en distintos momentos. Es decir, solamente para recordar, asumimos el gobierno días después del terremoto, y el Ministerio del Interior era encargado de la emergencia. Entonces ahí fue un rol directo asociado a él. Después vino inmediatamente los mineros, que también el Ministerio del Interior estaba muy en ese tema. Entonces, yo diría que hay cientos de experiencias personales, y yo siempre he dicho que la palabra que más me identifica que trabajar y colaborar con el presidente era muy desafiante. Una persona exigente, que implicaba que cada vez que uno iba a reunión con él o tenía la oportunidad de compartir un momento con él, siempre habían preguntas precisas y respuestas que tenían que ser de la misma naturaleza, Como como una prueba, información. como un test. Más que, Gerardo, más que O sea, uno se una sentía como un test, yo creo, no es que él lo hacía, sino que uno se sí, sentía así. yo creo que sí. Yo al principio uno tenía como el concepto de que voy a pasar el examen del día, etcétera. Después uno se da cuenta que todo eso ayudaba a la toma de buenas decisiones, y ahí Claro. inmediatamente estaba el rol de uno como un asesor directo, como un apoyo que es directo al presidente para que él tomara decisiones. Entonces se transformaba, más que en una prueba, se transformaba en la necesidad de poder llevar toda la información para que él tomara decisiones correctas. Y ahí uno aprendía, y tal vez ahí está no sé si anécdota, pero la experiencia personal, aprendía cuáles eran los elementos que al presidente le importaban, ¿ya? Y aquí, no sé si hacia allá iba su pregunta, Gerardo, Sí. pero en el fondo, yo siempre he dicho que el presidente Piñera, habían dos elementos que lo podían caracterizar o lo inspiraban, elementos materiales, concretos, el rescate a los mineros, el hacer rápido la escuela para que los chicos fueran a la escuela en el mes de marzo, abril, no sé si se acuerdan, año 2010, Sí, claro. cosas concretas, ¿ya? Pero había un campo inmaterial, que llamo yo, que es un campo de valores, de principios, de ideas, fuerzas, que era muy impresionante. Era un pozo casi sin fondo, infinito, donde había ciertos valores esenciales, el valor de la vida, por ejemplo, para él. Todo se reflejaba en eso. Decía, en la emergencia, decía, oiga, a mí me tocó, por ejemplo, el volcán Cauye,
tantas emergencias naturales y de todo tipo, me decía, primero la vida de las personas, después viene lo material. Entonces, el concepto de la vida para mí siempre fue un elemento que me marcó. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho de la reflexión que él hizo en relación a los mineros, y ahí estaba implícito eso. Es decir, si no le demostraban que las personas que estaban bajo la mina habían fallecido, entonces él asumía que estaban vivos, y como estaban vivos había que hacer todo el esfuerzo para sacarlos de la mina. Hay un valor trascendente detrás de eso. Y así tantos ejemplos como no sé, el hacer las cosas bien. Sabía que había misiones que eran casi imposibles, pero teníamos que hacerlo bien. Ese era el desafío, lo desafiante de compartir con él, en este caso, ¿no es cierto?, desde el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior. Es decir, es una experiencia enriquecedora. Yo le quiero decir que para mí la vuelta del presidente hace un año atrás fue un golpe muy duro. Un duro porque, claro, tal vez la diferencia era no es mucha, la que nos separaba, pero yo aprendí mucho de él. Esa visión como paterna desde el punto de vista político era muy fuerte, y yo lo seguí viendo hasta un poco antes de su muerte. Entonces era mucho más allá de lo que me tocó compartir y colaborar con él en la gestión del CAN. Usted escucha a Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior de los gobiernos de Sebastián Piñera, hablando precisamente al conmemorarse un año de la muerte en un trágico accidente allí en el lago Ranco del ex mandatario. Rodrigo, usted mencionó lo más político, y la palabra legado se ha tratado de interpretar de distintas maneras. Existe un legado en el entendido de una forma de hacer las cosas que él impone. Algunos no lo ven con la profundidad, por así decirlo, de un concepto político, sino que más bien como una tecné, ¿no? Como una forma de ejecutar las cosas que él eran eficientes directamente. ¿Lo ve como algo político profundo, como una forma de ver la política, o como una técnica de hacer las cosas que era particularmente buena, de lo que se podría denominar legado? ¿Hay legado? Sí, yo creo que el legado, insisto, tiene que ver con expresiones materiales, pero también inmateriales. Ya. En lo material se ha escrito mucho: terremoto, pandemia, minero, etcétera. Es decir, acciones del Estado, del gobierno, del presidente, para efectos de resolver dificultades que tenía el país. Pero yo me quedo con lo inmaterial. Es decir, ¿por qué lo hacía? Porque veía que los chilenos y las chilenas estaban sufriendo. Cuando asume la responsabilidad de la emergencia en el terremoto, no nos olvidemos que de Rancagua hacia el sur, la gente estaba pasando hambre, las casas estaban en el suelo, había que darles cobijo, techo, alimentos, lo básico. Entonces, eso que muchos lo llaman hacer bien las cosas, la gestión, lo ven como un elemento instrumental. Yo voy más allá. Yo creo que ese es un instrumento de eficacia y eficiencia, sí, no hay duda de eso. Pero lo que está en el fondo es la responsabilidad que tiene la primera autoridad del país con los ciudadanos, con los chilenos y las chilenas. Por lo cual yo creo que su mejor legado está en el recuerdo, ¿no es cierto?, de esos miles de chilenos y chilenas que lo homenajearon hace un año atrás, que fue una cosa impresionante, donde expresaron desde agradecimientos por cosas que para ellos eran muy importantes, que a lo mejor desde la lógica de la autoridad nacional podían ser un elemento entre tanto de los elementos a relevar. Pero la gente agradecía por la PGU, la gente agradecía por la reconstrucción de su vivienda. Acuérdense que tuvimos incendios feroces en ese periodo, y donde las brigadas de las distintas unidades expertas y especialistas en la materia llegaban a tiempo, y la gente hacía un reconocimiento a ese tipo de cosas. Entonces, sí, legado existe, legado es material, con cosas concretas. 1 millón de empleos es una cosa que se cuenta, empieza en el 1 y termina en el millón, y son gente que se benefició de un progreso económico que fue sostenido en esos 4 años. Rodrigo, pero además de eso, ¿sí?, habían cosas inmateriales, insisto, en ese respeto, valor por aquello que es darle mejor bienestar a los chilenos. Usted mencionó la ciudadanía, principalmente los ejemplos que ha dado son cosas que provienen de la ciudadanía. La despedida, el agradecer por una casa, el agradecer por una buena reacción ante un incendio, la reconstrucción que se consideró muy rápida después de terremoto tsunami. Desde el mundo político, ¿siente que ha habido justicia también de ese tipo, allá no en el fragor de la disputa política del momento,
sino que posterior. ¿El tiempo ha sido justo con él de todos los sectores políticos, siente usted? Yo creo que sí, yo creo que los gestos de reconocimiento a sus valores democráticos, a su gestión y acción por el país fueron reconocidos por todos los sectores políticos Ujú. el día de su muerte y los días siguientes, y tal vez el mayor de los reconocimientos fue el resultado de varios estudios que se hicieron ahora, hace 15 días, un mes atrás, donde la ciudadanía reconoce al gobierno del presidente Piñera como el mejor gobierno en los últimos 40 años, es decir, desde el regreso a la democracia. Eso es un valor que no tiene dimensiones, es decir, que la ciudadanía reconozca a una persona en un gobierno tan reciente y en una persona recién fallecida que le aportó a su vida diaria. Yo creo que es lo que debe tener feliz al presidente en el cielo. Yo creo que está en otro mundo gozando, ¿no es cierto?, de todas las bendiciones que le entregó a tantos chilenos durante tanto periodo de su vida, un periodo tan largo. Oiga, una pregunta Eh, bien habitual ha sido, y probablemente no es fácil la respuesta, es saber si es que hay una especie de heredero político, de ser alguien que pretenda hacer las cosas o ejecutarlas de la manera como veía él la política. ¿Puede existir un heredero político? No sé si lo hay, o al menos alguien que debería tomar esas ideas, considera usted, porque son valores propios de la derecha. yo creo que uno debe hablar de la herencia del presidente, Ujú. ¿ya? Y la herencia del presidente Piñera la declaró en una entrevista que dio, tengo entendido, con el diario La Tercera un par de semanas antes de su fallecimiento. Y la herencia del presidente estaba marcada básicamente por dos o tres conceptos base. El primero, que jugado por la unidad, decía que la oposición tenía que encontrar principios comunes, básicos, que orientaran la acción en el futuro. Segundo, la unidad programática, donde planteaba que el próximo gobierno iba a ser un gobierno especial por las emergencias, por la necesidad de resolver problemas urgentes que tiene el país, por lo cual esa oposición tenía que tener claridad de qué hacer. Ujú. Y en tercer lugar, apeló a la unidad, ¿no es cierto?, instrumental, que es la unidad política de los partidos y de las listas parlamentarias, etcétera. Yo creo que Chile Vamos ha sabido responder a eso. Y si usted me dice si hay un primer heredero del presidente Piñera, yo creo que el primer heredero es Chile Vamos y la Ya. institucionalización Más que que una Chile persona. Vamos se ha dado Más que una en persona. este... ¿Aló? Más que una persona, entonces diría usted que Chile Vamos, que ha tratado de ver reflejados sus principios. Yo creo que sí, ahí yo creo que hay un referente claro. Yo creo que hay una segunda persona, porque yo hablo de una herencia. Mm, Cuando hablo de herencia uno habla de conceptos, de elementos, ¿no es cierto? sí. Usted me pregunta por una persona. Yo creo que es difícil que una persona sea reencarnada en otra, digamos. Eso no lo veo políticamente, estoy hablando. No lo veo difícil. Entonces yo creo que eso hay instituciones y personas. Y la segunda persona yo creo que es Evelyn Matei. Evelyn Matei ha sido una persona que ha podido encontrar, bajo estos principios de unidad que nos referíamos recién, ha podido concertar a un grupo grande de adherentes, de simpatizantes, que la ha hecho estar durante todo el año pasado. Estamos hablando desde marzo del año pasado, 15, 20 días después de la muerte del presidente, hasta las encuestas de ahora el mes de enero, más de 12 meses, en primer lugar, con una amplia distancia a otros sectores, ya sea de derecha o de oposición a ella, que son la izquierda, la centro izquierda, y ha tenido grandes ventajas. Y eso quiere decir que ha reflejado todos estos principios y estos Claro. valores que hacíamos mencionar hace un rato. Oiga, y con respecto a lo que queda, han habido varios simbolismos, por decirlo. La capilla que mencioné hoy, en que se pone la primera piedra allí en Nuestra Señora de Fátima. Hay un puente que quieren ponerle su nombre en la región del Biobío. Al parecer hay bastante consenso en ello. Hay una estatua que se está debatiendo si ponerla o no aquí cerca del Palacio de la Moneda. ¿Qué le ha parecido ese debate? Decía Gonzalo Blumel, santo no era nadie. O sea, partamos de ahí a la hora de enjuiciar si merece o no merece alguna imagen el exmandatario acá cerca del Palacio de Gobierno. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece que es una consecuencia natural a la gestión de un presidente que durante dos periodos, cosa excepcional en la historia chilena, se empeñó frente a desafíos naturales, ¿no es cierto?, un rol muy relevante. Yo no creo que esto de tener un reconocimiento público y simbólico, como usted está hablando,
tenga que ver con el desempeño como una especie de lista de acciones que hizo o no hizo. Y por lo tanto, si yo pongo 10 acciones aquí y las comparo con el presidente anterior o el posterior, tengo más o menos. Creo que es un análisis muy poco del punto de vista de la contribución de un presidente a la historia del país. El presidente contribuyó con dos gobiernos donde destacaron ciertos valores que son fundamentales para el país. Uno de ellos es el respeto a la democracia. El presidente enfrentó situaciones complejas y la recibió siempre muchas críticas, incluso del propio sector político, con más democracia. Era fácil en un momento determinado, yo estaba en La Moneda, volver a decir que los militares tomen acciones, ¿no es cierto?, bajo un estado de excepción. Pero no, él prefirió hablar de un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Con alto riesgo por el país también, de un riesgo político me refiero, pero él siempre optó por una lógica de diálogo y eso creo que tiene que ser reconocido y es fundamental, ¿cierto?, para efectos de la historia política de nuestro país. La pandemia, que tiene otra dimensión, Gerardo, distinta. ¿Qué es lo que fue la pandemia? Fue la lucidez de un líder de adelantarse 60 días a lo que iba a suceder en todo el mundo. Y eso permitió que Chile haya sido un ejemplo, no solo en la adquisición de las tecnologías necesarias para combatir la pandemia, sino que también en todo lo que fue el proceso de vacunación y que permitió disminuir significativamente el número de personas fallecidas. Si esos no son méritos para un reconocimiento formal de la sociedad chilena, bueno, no sé qué es lo que podrían serlo. Ahora, me quedo muy contento en una carta que sale el día en el Mercurio. ¿Sí? No conozco, no sé, no me acuerdo quién es la persona que la firma, pero termino la frase diciendo: el mejor reconocimiento está en el corazón de todos los chilenos y las chilenas. Creo que también eso es relevante, las expresiones de cariño, el afecto, y eso también creo que los políticos que tienen que tomar estas decisiones tienen que evaluarlo. No me pareció las declaraciones de una presidenta de partido político, me parecieron que eran fuera de todo lugar. Lo de Paulina Bodanovich. Sí, porque creo que no. Bien. Creo que ese es el debate que hace mal para el país. En cambio, los elementos que yo puse sobre la mesa, respeto a la democracia, respeto a hacer bien las cosas por los chilenos, etcétera, bien, Rodrigo, que caracterice bien la gestión del presidente. Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior, ha conversado con Primera Pauta. Un placer, gracias por habernos dado algunos minutos, interrumpiendo sus vacaciones en una fecha tan especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Yo me encargo un ganado estar aquí en la Radio Pauta. Todos los días jueves estoy yo. Pero por supuesto, después de las vacaciones, aquí estará nuevamente. Un placer, que siga bien el descanso. Chao. Son las 7 de la mañana con 57 minutos.